Hola, hola, espero que estén muy bien. Bienvenido al taller de ajedrez básico. Hoy veremos el jaque mate y sus distintos tipos. Para entender el jaque mate, partiremos comprendiendo qué es el jaque. El jaque es una jugada que amenaza capturar al rey. Cuando el rey está amenazado, existen tres formas de eludir esa amenaza. El primer ejemplo es el tablero verde, alejar al rey del ataque. El rey está siendo amenazado por el alfil, que está defendido por un caballo, por lo tanto no se puede capturar, y el rey tiene que ir a E7 o a F8. En estas dos casillas no está en ataque y por lo tanto puede estar seguro. En el siguiente forma de salir del jaque es capturar la pieza atacante. Por ejemplo, el alfil está atacando al rey, pero al alfil nadie lo defiende. Por lo tanto, el rey puede capturarlo simplemente y de esta forma está eliminando la amenaza, que es el alfil. Una tercera forma es interponer una de tus propias piezas entre tu rey y la pieza atacante. En este caso, en el tablero azul, vemos que el peón puede jugar a la casilla de 5 y de esta forma interceptar el jaque que está dando el alfil de C4 contra el rey que está en F7. Entendiendo lo anterior, el jaque mate es fácil de entender, porque el jaque mate es aquel jaque que no hay defensa. Es decir, no se puede capturar a la pieza atacante, no se puede interponer una de las piezas entre el rey y la pieza atacante, y tampoco el rey no se puede alejar del ataque. En el diagrama, en la dama está haciendo el clásico jaque mate pastor y el rey no puede hacer nada para defender el jaque. No puede capturar a la dama porque está el alfil de C4. No puede escapar porque está su propia dama obstruyendo una vía de escape. Y tampoco puede interceptar ninguna pieza porque la dama está demasiado cerca al rey. Entonces este es un típico jaque mate. Vamos a profundizar en los tipos de jaque mate. Según las piezas atacantes y las figuras de mate resultantes, las figuras geométricas, los sectores del tablero o el tiempo en que se dé el jaque mate, por ejemplo, si es en la apertura, en el medio juego o en el final, se pueden encontrar distintos tipos de jaque mate. Un ejemplo de jaque mate típico que se da en el final de la partida es el que dama y rey le dan al rey desprotegido. En este caso, la dama se ubica frente al rey negro y le quita todas las casillas de escape, dado que el rey está ubicado en la orilla del tablero. Además, el rey está defendiendo a la dama y por lo tanto el rey no lo puede capturar. Hoy vamos a ver 5 tipos de jaque mate que pueden ser los más frecuentes. El mate por líneas abiertas, el mate de Anastasia, el mate árabe, la batería de dama y alfil y la batería de dama y torre. Vamos a comenzar viendo el jaque mate por líneas abiertas. Este jaque mate lo puede dar la dama y las torres, dado que atacan por filas y columnas, y le favorecen a aquellas líneas que están abiertas, es decir, que no hay peones o piezas que la intercepten. En el ejemplo del diagrama, el jaque mate para las piezas blancas es sencillo y se debe jugar torre H5. Me imagino que ustedes también lo vieron. Y este jaque mate se da en medio del tablero, pero requiere de la colaboración de tres piezas importantes, como son las dos torres y el rey. El rey no puede retroceder porque está la torre
de A6 controlando la sexta fila. Tampoco puede permanecer en la quinta fila porque la torre de H5 la controla toda. Y tampoco puede avanzar hacia el rey porque el rey propio le impide el escape. Entonces este es un jaque mate con líneas abiertas que se da en el final de la partida. Veamos un ejemplo. Le toca jugar a las blancas y piensen un segundo cómo debe el blanco conducir el ataque para dar jaque mate. Bueno, partamos dando un jaque, ¿cierto? Torre de 8, si lo pensaron, están en lo correcto. El rey no puede permanecer en la octava fila, debe avanzar a la séptima fila y tiene 3 alternativas. Veamos, por ejemplo, rey G7. Bueno, si rey H7 tampoco le ofrecía mucha salvación porque la torre que estaba en primera fila ahora se ubica en séptima y están controlando las últimas dos líneas abiertas, las filas contra el rey negro, y se debe ubicar en una esquina bastante desafortunada donde el blanco tiene jaque mate en un solo movimiento. ¿Lo pueden ver? Si quieren, pausen el video y hasta encontrarlo. Sí, están en lo correcto. El jaque que da la torre en H8 da jaque mate. Por supuesto, si llevamos la torre que está en D7 a dar el jaque en H7, sería un jaque simplemente porque el rey puede capturarlo. Entonces, y de hecho perderíamos la partida. Porque el negro mantiene ventaja material. Pero lo correcto, por supuesto, es dar jaque mate. Y el rey no puede hacer nada al respecto, no puede escapar porque las vías de escape las controlan las piezas blancas. Y de hecho su propio peón de G5 obstruye una posible salida que podría tener el rey negro. Bueno, el rey va a escapar a G7 y frente al jaque que da la torre que está en 1 a D7 va a tratar de escapar a un terreno más abierto vía F6. Sigamos atacando y dando jaques al rey negro hasta que sea jaque mate. Si el blanco desea dar un jaque de esta forma, bueno, el negro puede elegir repetir la posición y de cierta forma proponer tablas si el blanco no está muy seguro de lo que hace. Pero nosotros tenemos que estar seguros de lo que hacemos y buscar la forma de dar jaque mate en esta posición, que es posible dar jaque mate en pocos movimientos más. La torre de F8, que hasta el momento ya cumplió su misión en la octava fila, ataca desde F8 y de esta forma obliga al rey a ir a E5. Única alternativa. Y ahora, ¿cómo jugamos? De las dos torres, hay una que está haciendo un trabajo muy importante, que es la torre de D7, que está controlando la columna D para que el rey no se escape hacia el flanco de dama. Por lo tanto, la torre de E8 podría mejorar. Juguemos torre E8 jaque. Si rey F6, el blanco nuevamente tiene un jaque mate en un movimiento. ¿Lo ven? De seguro que sí, porque es bastante cercano al rey negro. Es en frente de él. Y lo está apoyando el peón de F5. A su vez, el peón de F5 también está apoyado por su peón de G4. Entonces, no hay nada que hacer y esto es jaque mate. El negro, por lo tanto, va a optar por su única vía de escape en F4. Y ahora es la torre de E8 la que está cumpliendo un trabajo importante, que es controlar la columna E para que el rey no escape por ella. Entonces la torre de D7, que ya cumplió su misión, debe mejorar su posición y va a jugar torre de 4. El rey no puede escapar por la columna E y tampoco pertenecer en la cuarta fila.
única casilla disponible en G3. Y ahora el jaque mate en un movimiento se da con la jugada, sí, torre E3 jaque mate. Y el rey no puede hacer nada al respecto, no puede seguir avanzando porque se encuentra con el rey blanco, no puede retroceder porque la torre de D4 controla la casilla F4 y G4 y la casilla H4 está a su propio peón. Entonces, esto es un completo jaque mate. Veamos otro ejemplo de jaque mate por líneas abiertas. En esta posición, la dama blanca está realmente tomando prisionero al rey negro. Controla todas sus vías de escape, o casi todas. Por lo tanto, falta sumar una nueva pieza al ataque y será en pocas movidas jaque mate. Piensen un minuto cuál es la mejor jugada para que haga el blanco y siga atacando. Bueno, una de las dos torres tiene que entrar en acción. Y la jugada escogida por las blancas fue torre E5, bastante fuerte, amenazando torre G5 jaque. Realmente el negro está sin defensa en esta posición, de hecho no tiene ningún peón cerca de su propio rey y cualquier intento de ir a buscar ayuda para el rey negro resulta desafortunada. Por ejemplo, torre D7 es insuficiente porque torre G5 jaque obliga al negro a mover, porque bueno, no puede interceptar tan fácilmente porque la dama puede capturar a la torre y frente al rey la dama genera muchos estragos. Y sería un jaque mate típico, la dama frente al rey. Entonces el rey se tiene que ir a H7 y como es el jaque mate en dos movimientos acá, piensen un poco, pausen el video si es que lo estiman. Hay varias formas de conducir al jaque mate en pocos movimientos, pero lo más óptimo es darlo en dos movimientos. ¿Lo vieron? Bueno, es torre H5 jaque, el rey debe volver a G8 y la dama está cumpliendo una excelente labor en F6 apoyando al jaque mate que da la torre en H8. Y de esta forma se genera una especie de cuadrado de jaque mate. También podría intentarse otro tipo de jaque mate que demora un poco más o una jugada más. Por ejemplo, dama G6 jaque, el rey se orilla y torre H5, un típico jaque mate por líneas abiertas. La torre debe ir a la ayuda desesperadamente del rey negro, pero es insuficiente por el jaque mate que se puede dar de dos formas, con la dama o con la torre. El siguiente mate es el mate de Anastasia. Se produce con la combinación del ataque de la torre, mientras que el caballo impide el escape. En este caso, si llevamos la torre a A4, el rey no tiene escapatoria y es jaque mate. La torre ataca directamente al rey, mientras que el caballo impide el escape del rey por las casillas B8 y B6. Además, el peón de negro de B7 impide el escape para el rey, por lo tanto, no tiene movida posible y es jaque mate. Veamos algunos ejemplos. En la posición, el negro tiene la oportunidad de comenzar una combinación de jaque mate basada en el mate Anastasia. Primero vamos a ubicar el caballo en la posición que caracteriza el mate Anastasia, a dos casillas del rey enemigo. Ahora debemos abrir una columna para que la torre pueda atacar por la columna H.
Y en este caso tenemos que incurrir en un sacrificio de pieza para abrir esa columna que nos interesa atacar. ¿Qué jugada se te ocurre? Bueno, la jugada es difícil porque implica el sacrificio de la pieza más importante, más valiosa del juego, que es la dama. Dama por H2 jaque, el rey no tiene escapatoria, no tiene alternativa, debe capturar. Y ahora la torre que está en B4 se traslada a la casilla H4 y es jaque mate de Anastasia. La torre atacada por la columna abierta, el rey está en la orilla, le impide el escape de su propio peón y además no puede tratar de escapar por las casillas negras porque el caballo está defendiendo y atacando esas casillas. Veamos otro ejemplo. Las blancas quieren cambiar damas y de cierta forma disminuir la presión sobre la posición. En cambio, las piezas negras están muy activas, piensan estas torres y el caballo excelentemente centralizados. Algo debe tener el negro que le permita atacar al rey. Pensemos en el mate de Anastasia y ubiquemos el caballo en la casilla clave. En la casilla de 2 que se ubica a 2 casillas del rey contrario. La única jugada viable es rey H1 y ahora nuevamente se repite la necesidad del ejemplo anterior, abrir la columna H para que una de nuestras torres pueda finalmente atacar y debido a que el rey ya no tiene escapatoria, sea jaque mate. ¿Qué jugada se les ocurre? Nuevamente, el negro tiene un recurso extremo a su disposición, como es sacrificar su pieza más valiosa, como es la dama por G4. H por G4, no se ve ninguna alternativa y ahora una de las dos torres tiene que llegar a la casilla H y de esta forma atacar al rey y con eso será un jaque mate. ¿Qué jugada se les ocurre? Bueno, probemos siempre con los jaques. Cuando tengamos alguna alternativa que pensar en el ajedrez, siempre hay que partir por los jaques, las capturas y las amenazas. Pero evaluando siempre primero el jaque. Torre H5, jaque. Bueno, te capturan, pero existe la torre de E4 que puede aprovechar que el peón G avanzó capturando una de nuestras torres, pero dejando abierto el espacio, la línea, para que nuestra torre pueda atacar al rey blanco. Continuemos con el mate árabe. Al igual que el mate de Anastasia, se da con la combinación de torre y caballo. En este caso, el caballo cumple una doble función de atacar un punto que también ataca en la torre y por otro lado atacar una posible escape del rey. Por ejemplo, el blanco puede jugar torre A7 y va a ser mate, o también puede jugar torre B8 y también va a ser mate. En este caso, el caballo controla estas dos casillas importantes para el escape del rey y la torre genera la amenaza de mate. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos que las torres negras son muy activas. Están dobladas en la segunda fila del blanco. Y el rey pareciera ser que está en seguridad, pero en realidad no. Pensemos unos minutos y busquemos la forma en que podemos abrir la posición
alguna línea de ataque contra el rey blanco, aplicando lo que conocemos del mate árabe. Piensen un minuto, si quieren, detengan el video. Bueno, en esta posición al negro se le ocurrió la idea de abrir la segunda línea jugando torre por F3. De esta forma, el blanco está bajo una decisión. O captura la torre y se enfrenta al ataque, o no la captura y pierde una pieza, que también sería una forma de perder. Bueno, el blanco capturó la torre y ahora el negro tiene una jugada donde aplica el concepto del mate árabe, como es la jugada caballo D4 jaque. ¿Cuál es la intención del caballo D4 jaque? Que este caballo posteriormente se va a ubicar en la casilla F3 y va a tomar la posición importante para dar el mate árabe. Es decir, va a controlar las casillas B8 y A7, que son importantes para el rey blanco. Por ejemplo, si las blancas quisieran parar el jaque con la torre, no serviría porque el negro tiene la jugada caballo por F3 jaque, el rey no puede escapar por B8, tiene que ubicarse en la esquina del tablero y ahora en vez de capturar y cambiar las torres, que sería una mala idea, por supuesto el blanco está concentrado en dar jaque mate jugando torre E8 jaque y obligando a las blancas a entregar la torre. De igual forma termina siendo jaque mate con la jugada torre B8 y bueno, el caballo controla la casilla B8, por lo tanto la torre está segura dando ese jaque. También controla una vía de escape en A7 y la torre está tan cerca ubicada del rey que también le impide la escape por la casilla B7. Veamos el siguiente ejemplo. En esta posición están cumplidas algunas de las condiciones más importantes para realizar el jaque mate árabe, como es el caballo en diagonal al rey que está en una esquina. Solo falta que una pieza pesada del bando negro pueda atacar al rey blanco que está en la esquina. Entonces, evaluemos alguna alternativa del negro. ¿Dispone de algún jaque? ¿Las capturas son beneficiosas para el ataque? ¿O hay alguna otra jugada que sea importante considerar? Tómense un minuto, si quieren, pausen el video y mediten sobre la siguiente jugada. Bueno, la jugada del negro, que estaba jugando el primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz, fue dama H4, amenazando tanto el mate en H2 con dama por H2 y dama por G4, ganando una torre. Las blancas tienen que hacer algo frente a esta amenaza. No sirve avanzar el peón porque nadie protege ese peón. Por lo tanto, la torre debe retroceder para defender al peón de H2. ¿Cómo continuamos en la lógica del mate árabe? ¿Sirve torre por G2 o hay algo más poderoso que dispone el negro? Un mate en dos movimientos. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden captar la figura del jaque mate árabe? Bueno, solamente basta que la torre que está en G8 vaya a la casilla G1. ¿Y cómo logramos esto? Mediante un tema táctico que es la desviación. Dama por H2. Jaque. Única alternativa que dispone el blanco es capturar la dama y ahora se abrió la columna para que la torre llegue a G1, una casilla que está bajo control del negro
y esto resulta ser el jaque mate árabe. La batería de piezas, es decir, cuando dos piezas se apoyan mutuamente en una fila, columna o diagonal, es un motivo frecuente de jaque mate. Por ejemplo, la batería de dama y alfil es cuando la dama está siendo apoyada por el alfil y atacan en una diagonal. En el caso del tablero, puede darse el jaque mate de la dama capturando en B7 y es jaque mate debido a que la dama está protegida por el alfil de G2. Nótese la distancia que están entre estas dos piezas. El alfil está en el flanco de rey, mientras que la dama está en el flanco de dama. En este ejemplo es turno de las negras y su posición es bastante prometedora. Tiene un par de peones en el centro que controlan importantes casillas y además son móviles. Las piezas menores del negro están bien dispuestas y coordinadas entre sí, especialmente las que nos interesan, el alfil y la dama. Para liberar esta energía de la batería de dama y alfil, tenemos que mover una pieza. ¿Y cuál es? Bueno, el peón, que es lo que estábamos pensando, es la jugada correcta. Peón E4. De esta forma, el alfil y la dama pueden atacar por la diagonal B8H2 a una casilla que es de vital importancia para el rey blanco, como en la casilla H2. Además, el peón de E4 está atacando al caballo, el único protector, además del rey, de la casilla H2. Entonces, el blanco está en un dilema. O retira el caballo y recibe jaque mate, o de alguna forma intenta cerrar la diagonal, pero pierde material. Y bueno, de todas formas, el negro tiene una ventaja abrumadora. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente la batería de dama y alfil, por la misma diagonal que en el ejemplo anterior, apuntando a la casilla H2. Es cierto que la dama no puede llegar directamente a esa casilla porque el caballo de F3 la está defendiendo. Pero podemos aprovechar que este caballo tiene esa gran labor que es defender el mate. Por lo tanto, busquemos la forma de atacar la posición blanca y tratar de que el blanco desvíe la defensa de alguna forma. Para eso tenemos que calcular primero los jaques, las capturas y las amenazas. Ya analizamos el jaque. No da resultado por el momento debido a que el caballo de F3 está defendiendo la casilla H2. Y al analizar las capturas podemos ver que se nos abren las alternativas. Por ejemplo, caballo por D4 es la jugada correcta. El caballo no puede capturar en D4 porque el negro da mate en un movimiento. Por lo tanto, tiene que elegir entre capturar con alfil o con peón. Si captura con peón, el alfil de E2 está en riesgo, porque la torre lo está atacando de forma cubierta por el caballo. Entonces el caballo puede saltar a C3 capturando el alfil y en la siguiente movida el negro puede capturar el alfil de blanco, el alfil que está en E2. Y si el alfil que está en C3 captura en D4, bueno, el negro tiene una posibilidad táctica para molestar a este caballo que está en F3, que tiene una gran responsabilidad, que está sobrecargado de tareas. Por lo tanto, el negro puede acá jugar caballo de 2
y atacando a la dama, a la torre de F1 y también al caballo. Entonces esto llevaría a la derrota completamente. Si la dama intenta escapar, bueno, no preferimos la torre, sino un botín aún mayor como es el caballo. De esta forma eliminamos al que defiende la casilla muy importante de H2 y sería mate en la siguiente jugada, por ejemplo alfil por F3 y dama por H2 mate, gracias a la batería de dama y alfil. Otra batería muy poderosa es la batería de dama y torre. En este caso, en el ejemplo del tablero, vemos que juega las blancas y tienen un jaque mate por la columna abierta A, donde están la dama apoyada por la torre de A1. Entonces, la dama juega a A8 y es jaque mate. Veamos esto con dos ejemplos. En este ejemplo, las blancas juegan y tienen una posición superior. Controlan la columna H y la importante diagonal del alfil que está en B3 hasta G8. Es turno de las blancas y pueden aprovecharse del control de la columna H para montar una batería de dama y torre. Piénselo un minuto y veamos cómo el blanco puede dar jaque mate. Y sí, están en lo correcto. La dama puede ir a H2 y es imposible que el rey negro escape de jaque mate. De partida no puede mover la torre que está en F7 porque está clavada por el alfil que está en B3. Y tampoco sirve que la torre le dé un espacio al rey porque la dama llega hasta el final del tablero en la casilla H8 y da jaque mate. Tampoco sirve que el caballo vaya en ayuda porque la dama no solamente tiene la casilla H7 disponible, sino que quiere ir también a la casilla H8. Entonces el mate es inevitable. Otro ejemplo es la siguiente posición. Vemos que hay una columna G abierta, semiabierta, porque está el peón de G7, y las piezas blancas están cerca del rey negro. En cambio, las piezas negras, están atascadas en el flanco de dama. Piensen, por ejemplo, la dama que está en A7. No tiene muchas casillas donde mover. Entonces, las blancas deben aprovechar este momento donde las negras no tienen las suficientes defensas para abrir la columna G y montar una batería. Entonces, tómate tu tiempo, pausa el video y medita en las siguientes jugadas del blanco. Bueno, ¿qué dispone el blanco? ¿Qué recurso dispone el blanco? Primero, abrir la columna G con el sacrificio del alfil. El negro debe capturar al alfil y la torre captura, finalmente da jaque. El rey negro se debe volver a la casilla H8 y ahora el blanco puede montar una batería con dama G4 donde el mate es inevitable. La torre no puede cubrir al mismo tiempo las casillas G8 y G7 porque la simple jugada torre G8 no sirve debido a que esa torre no estaría defendida por ninguna pieza excepto el rey negro. Y las piezas negras no pueden acudir a defender estas dos casillas. Solamente la torre puede defender una de las dos y es insuficiente en la siguiente jugada. Es jaque mate. El negro podría
alargar un poco la jugada, pero de todas formas perdería una pieza inmediatamente y en la siguiente jugada de todas formas sería jaque mate. Para reforzar el jaque mate y sus distintos tipos, vamos a hacer ejercicios. Vamos al panel de ejercicios, ejercicios por temas y bajamos la barrita del scroll hasta llegar a los mates. Aquí estamos. El jaque mate en sus distintos tipos, el mate en un movimiento, el mate en dos movimientos, en tres, en cuatro, en cinco más, etc. Y los distintos tipos de mate que existen, el mate de Anastasia, el mate árabe, el mate del pasillo y muchos más que también tienen nombre. Por ejemplo, vamos a ver el mate en una y tenemos que calcular siempre los movimientos que son jaques, por supuesto. Recordar que el jaque mate es un tipo de jaque que no se puede defender, por lo tanto siempre la jugada que vamos a considerar es un jaque. Y en este caso la jugada caballo F5 es mate. Caballo da jaque, no se puede capturar porque la torre está clavando al peón y es un jaque mate. En el siguiente ejemplo, la dama se puede infiltrar en la posición y le da un jaque muy cerca del rey negro. La dama está apoyada por el caballo, por lo tanto es jaque mate. En este ejemplo, en este ejercicio, no se ve tan fácil, pero la dama cuando se ubica cerca del rey siempre genera muchos problemas para la defensa. Siempre hay que confiar en ello. Vemos también las figuras geométricas. Acá hay una especie de triángulo de jaque mate, una colaboración entre alfil y torre. El mate del pasillo es aquel que la dama o torre da en la última fila y el rey no tiene escapatoria. Y por supuesto el mate por líneas abiertas. En este caso el rey está en el centro. Hay un caballo que está apoyando casillas importantes. La torre en la columna D está haciendo una muy buena función. Y la jugada torre E5 da jaque mate. Entonces, bueno, el desafío es que ustedes puedan continuar haciendo sus ejercicios. Hay un contador de puntos que indica el progreso. Y bueno, la idea es seguir practicando y mejorando